Recording is on. Bien, ya está grabando. Bien, bienvenidos todos. A ver, tenemos conectados a Jorge, Agustín, Sari, bienvenidos. Ender también está aquí hoy. Bien, espero que todos estén bien. El sábado nos conectamos, pero bueno, entraron solamente 2 estudiantes, creo que estuvo Agustín. Y la idea pues era resolver ejercicios. Dado que no se conectaron, pues bueno, no hicimos la clase. Y no habían dudas, preguntas con respecto a la resolución de ejercicios. Yo les recuerdo que en la universidad pues está el preparador, la preparadora, ustedes pueden asistir, ellas resuelven allí problemas y que ya se acerca también la fecha del primer parcial. El primer parcial lo tenemos pautado para la próxima semana, bueno, de acuerdo a lo que dice en la guía didáctica. Pues sin embargo, eso sería de hoy en 8 días de forma presencial en la universidad. Entonces, bueno, primero quería saber cómo están con esto, con las clases, con la resolución de problemas, pues quiero oírlos. Algunas dudas, algunas preguntas. Dime, Ender, Buenas tardes, profe. ¿bien y tú? Profe, con respecto al parcial, he visto que otras secciones tuvieron la división del primer parcial en 2 partes. Me imagino que pues nosotros no haremos todo el parcial completo en un solo día. Sí, Entonces, son los será 4 temas. Ajá. un ejercicio por tema, Ajá. de los cuales el parcial se comprenderá de teoría y ejercicios, o únicamente nos concentraremos en ejercicios. A ver, los ejercicios, claro, se plantean las situaciones, pueden tener preguntas de teoría al interior de cada ejercicio. ¿Sí me explico? Por ejemplo, eh, en los problemas que hicimos sobre tipos de movimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la aceleración centrípeta se puede afirmar que cambia con el tiempo, no cambia con el tiempo. Es una pregunta de teoría, pero también aplicada a un ejercicio. No sé si me estoy explicando. O las ecuaciones, o la interpretación de la ecuación, pero son preguntas más teóricas, ¿no? De aplicación del tema que estamos viendo. ¿Aclara eso tu duda? Generalmente, si son cuatro temas, generalmente son 4 preguntas por cada tema, a lo mucho 5. Es decir, serían 20 preguntas, 16 o 20 por allí. No más Y de eso. de acuerdo a los ejercicios, teniendo en cuenta que pues nosotros dispondremos de solo 2 horas Ujú, para resolver los 4 ejercicios, ujú. imagino que tendrán como menor cantidad de peticiones. Claro, es que los ejercicios que yo les hago, que los ejercicios resueltos que se colocan acá, son de 8 o 9 preguntas, pues para ejercitarlos más, pero evidentemente para que ustedes resuelvan los problemas, esas 4 preguntas, o sea, el parcial debe estar diseñado para 4 preguntas, perdón, para 2 horas, ¿sí me explico? Son 4 ejercicios. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros resolvemos el ejercicio, lo resuelvo yo o cualquier profesor experto, y multiplicamos el tiempo que duramos por 4. O sea que si yo duro 20 minutos, ustedes deberían durar 80. ¿Sí me explico? Correcto. Ujú. O sea, claro, para nosotros tenemos muchos años trabajando con esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues primero que ustedes también tienen que practicar antes, ¿no? Tienen que practicar ejercicio. Y el tiempo que ustedes duren, pues debe ser mayor al de nosotros. O sea, no, tampoco es que se les van a colocar un montón de preguntas. De repente es una pregunta así algo complicada, una, a lo mucho 2, pero no más, las otras son directas, por ejemplo. ¿Mm? De respuesta directa. Correcto, profe. Ujú. Entonces, ya por lo menos sabiendo que no hay que aprenderse la fórmula de memoria, ya que podemos No. usar el Ujú. formulario,
Lo deben llevar. Ujú. Ya nos quedaría pues como tener la noción de la teoría y saber cómo aplicar dichas fórmulas. Claro. Ujú. Correcto. ¿Alguna otra duda, pregunta? A ver, nosotros le vamos a proponer, el examen lo tenemos, estoy viendo la guía didáctica. Está pautado para la semana del 8 al 12, ¿verdad? Que es la semana que viene. Pero algunos profesores han tenido problemas con sus clases. Yo la verdad es que con ustedes, pues dentro de todo nos hemos podido poner de acuerdo y nos hemos reunido, pero hay profesores que no. Entonces, están planteando la posibilidad de pasar el examen para la semana del 15 al 19. ¿Qué les parece? En mi opinión, ¿Perdón? en mi opinión, profe, yo como Ender, no sé qué opinan los demás, tendría que hacer una encuesta general para saber las opiniones, pero a mí me parece bien que Ujú. sea la próxima semana del 8 al 12, porque después del 15, después saliendo del parcial de física, hay muchos, como es mi caso, que debemos concentrarnos en estudiar matemática 2 u otras asignaturas también. Entendí que el de matemática 2 es la próxima semana, el miércoles de la próxima. Eh, es el lunes 15. Ujú. Entonces, en mi caso, pues sería, en mi caso, opino que está bien entre el 8 al 12 para desocuparnos de física y se tenga la oportunidad de estudiar a matemática quienes lo necesiten. A ver, oímos más opiniones. A ver, ¿alguna otra opinión sobre pasar el parcial, el examen para la semana del 15 al 19? Por aquí María dice que queda complicado. ¿Alguien más? Podríamos hacer una encuesta en el grupo de Telegram, ¿le parece? La verdad que, bueno, como yo le di a los profesores, y nosotros pues dentro de todo, todas las semanas pues nos hemos estado reuniendo, hacemos un esfuerzo, si no podemos en la hora que, por ejemplo, la semana pasada creo que fue en la noche, o sea, las clases quedan grabadas, ustedes las pueden ver en diferido. Yo sí sé que hay muchos problemas con la electricidad, a mí se me ha ido hasta 6 7 horas continuas, pero bueno, hemos sorteado todo eso y ustedes también, bueno, los que estado interesados, ¿no? Podríamos hacer la encuesta, bueno, yo propongan la encuesta para la semana del 8 para la semana del 15 y bueno, nos ajustamos a lo que dicen la mayoría y bueno, y si lo que está planificado, pues entonces no sé, allí veremos cómo hacemos con los demás profesores. Bien. Eh, la clase de hoy voy a empezar con tema 4, ¿no? Pero acuérdense que tienen que estudiar. Y bueno, si la hacemos en la otra semana arriba, en la semana del 15, nos quedaría todavía una clase. Si la hacemos en esta semana del 8, pues bueno, sería de hoy en 8 días nos conoceremos allá en la universidad, de forma personal. Voy a compartirles el de conceptos teóricos de tema 4. ¿Lo están viendo? Bien. También
viendo, vamos a ver. Fíjese que nosotros hemos estado estudiando los tipos de movimiento, cómo se mueven las partículas, cómo analizamos la posición, la velocidad, ¿ok? Acá vamos a ver con las leyes de Newton por qué ocurren esos movimientos. ¿Qué hace que un cuerpo tenga movimiento uniforme? ¿Qué hace que un cuerpo tenga movimiento uniformemente acelerado? ¿Ok? Básicamente, eso lo explica Newton con sus leyes, ¿no? Y como les decía, vamos a estudiar entonces las causas por las que se originan los cambios de movimiento, ¿no? Efectivamente, yo creo que todos han oído hablar de fuerza, ¿cierto? El concepto de fuerza. A ver, para que haya una fuerza tienen que haber dos cuerpos, obligatoriamente. Y es una interacción entre dos cuerpos. Y es un vector. Eso tiene que quedar clarito para ustedes. Tiene que haber dos cuerpos y es un vector. ¿Qué significa que sea vector para ustedes? ¿Qué significa que una dimensión sea vectorial? A ver, ninguno quiere hablar. Que tiene dirección, sentido, módulo. Ajá, que es una flecha, ¿verdad? Que es una flecha. ¿Por qué? Porque tiene dirección. Ajá, correcto, María. Tiene sentido, es decir, la flechita apunta hacia norte, sur, este, oeste o a una inclinación. Y tiene un módulo, es decir, un número, ¿no? Eso es lo más importante. Y lo otro, lo que les decía, que es una interacción entre dos cuerpos, ¿ok? Vamos a ver fuerzas de contacto y fuerzas de acción a distancia, ¿ok? Y vamos a ver, lo que vamos a ver es que es lo que ellas producen, ¿no? Con respecto al cambio en el estado del movimiento. No vamos a ver ni rupturas ni deformaciones, solamente eso lo ven después de ustedes para los ingenieros mecánicos, algunos otros ingeniería. Van a ver esto muy después, ¿no? Cuando ya ustedes estén en cursos más avanzados de física. ¿Por qué una fuerza ocasiona una ruptura o por qué ocasiona una deformación? Aquí solamente vamos a ver cómo con esa fuerza se produce un cambio en el estado del movimiento, ¿ok? Una fuerza de contacto, efectivamente acá la tenemos muy clarita y que todos la han visto. Un bate golpeando una pelota. Fíjense que esa interacción ocurre en milésimas de segundo, ¿no? También puede ser un balón que está siendo pateado, entonces entre el pie y la pelota o el balón también ocurre una fuerza, ¿no? Y la fuerza de acción a distancia es, aquí tenemos dos ejemplos típicos, que es, por ejemplo, la fuerza que hay entre la luna y la Tierra, o la Tierra y el Sol. Hay fuerzas, ¿no? Que es la que mantiene las órbitas, ¿no? Y esas fuerzas son a distancia, ¿no? La de un imán, ¿no? También, un imán cuando atrae un metal también es una fuerza, ¿ok? En este caso, la de la Tierra, por Newton mismo también se llama fuerza gravitatoria. Y también la llamamos peso, ¿verdad? Porque mg, nosotros de una vez decimos, mg, ¿qué es el peso? Hay que tener cuidado con esto, ¿no? Con el peso. Porque en este caso, en la Tierra, hay una aceleración de gravedad. ¿Cuál es la aceleración de gravedad de la Tierra? ¿No se acuerdan? 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Correcto, 9,8. Muy bien, Jorge. Muy bien el que me habló. 9,81 metros sobre segundos cuadrados, ¿no? Aunque si estamos más cerca de los polos, tiene un valor. O si estamos más alejados, perdón, del centro de la Tierra, tiene un valor. Si estamos más cerca del centro de la Tierra, tiene otro valor, pero varía muy pequeña, muy poquito, ¿no? Pero sí varía. Bien. Si estamos en la Luna, hay otra aceleración de gravedad para cuando van a la Luna, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con la definición de fuerza gravitatoria, porque dependiendo de si estamos en la Tierra, la gravedad es constante, ¿no? Como le estoy diciendo, varía muy poco dependiendo de la altura a la que estemos. Pero si estamos en la Luna, la aceleración de gravedad sí cambia
y el peso cambia, ¿no? Lo que no cambia es la masa, eso debe quedar claro acá, ¿no? Cambia el peso, pero no cambia la masa. La masa sí es una propiedad de los cuerpos que va a depender de lo que llamamos masa inercial. O sea que la masa es una medida también de la inercia del cuerpo, ¿no? Y estemos en la Tierra o estemos en la Luna, siempre vamos a tener la misma masa. Pero si estamos en la Tierra o estamos en la Luna, sí podemos tener distinto peso. No sé si queda claro esto, ¿no? Como es masa por gravedad, el peso puede cambiar, pero la masa jamás cambia. ¿Queda esto claro? Bueno. Ahora bien, la masa gravitacional, cuando la obtenemos por medio del peso, en este caso, la masa gravitacional va a depender del peso, ¿no? Y la masa inercial, pues de la inercia. Entonces, eso es para más que todo cuando hacemos experimentos, ¿no? Si obtenemos la masa de una balanza, nos obtenemos una masa gravitacional. Si obtenemos experimentalmente la masa, dependiendo de cuánto acelera ese cuerpo, obtenemos una masa inercial, pero son análogas, ¿no? La masa inercial y la masa gravitacional, pues conceptualmente son diferentes, pero en valores son iguales, ¿no? Eh, como ya les dije, las fuerzas son magnitudes vectoriales. Acá hay un ejemplo típico. La fuerza que hace en azul la pelota al bate es la misma fuerza que le hace el bate a la pelota, pero con signo contrario, ¿no? Por eso le decía que son flechas. Dependiendo de donde yo la dibuje, pues la flecha va a apuntar en un sentido distinto. Hay un valor que es muy importante, que es la cantidad de movimiento, que es la masa de ese cuerpo por su velocidad, ¿no? Dos cuerpos se mueven a la misma velocidad, tienen cantidad de movimiento distintas y sus masas son diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, se mueven a 6 metros por segundo cada uno, pero si su masa es diferente, pues su cantidad de movimiento también es diferente, ¿no? Ya van a ver por qué estamos viendo este tema de cantidad de movimiento. Aquí hay un ejemplo de cómo hallamos cantidad de movimiento, ¿ok? Acuérdense que velocidad es un vector, entonces si P es la masa por la velocidad, P, que es la cantidad de movimiento, también es un vector y tiene la misma dirección y el mismo sentido que la velocidad, pero distinto valor porque está multiplicado por su masa. Por ejemplo, una pelota de básquet que cae en el piso está sujeta a la aceleración, ¿no? Tiene una aceleración que es la aceleración de gravedad. Si se acerca a la Tierra, el movimiento es uniformemente acelerado porque la gravedad va hacia el centro de la Tierra y la velocidad va hacia el centro de la Tierra. Velocidad y aceleración con igual signo, movimiento acelerado. Ahora bien, si la pelota se está alejando del centro de la Tierra, como en este caso también, pintado en rojo, la velocidad disminuye. ¿Por qué? Porque la velocidad va hacia el techo, la aceleración va al centro de la Tierra, porque la aceleración de gravedad dijimos que siempre va hacia el centro de la Tierra, velocidad hacia arriba, aceleración hacia abajo, aunque estoy cometiendo desde el punto de vista de la física, arriba y abajo es relativo, entonces diríamos más bien acercándose al piso y alejándose del piso, entonces llevan signo contrario en movimientos retardados. Entonces la cantidad de movimiento en este caso cambia, ¿no? Si la velocidad es constante, como en la cantidad de movimiento no cambia. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque eso van a depender, así como explica Newton, sus leyes, que son tres. Primera ley. La primera ley de Newton dice que un cuerpo, si está en reposo, continúa en reposo o en movimiento uniforme si no hay ninguna fuerza que actúa sobre él, ¿ok? Es decir, que la fuerza neta se hace cero. Si la fuerza neta es cero, eso significa que la velocidad es constante y la cantidad de movimiento es constante. Si la fuerza neta es distinta de cero, la segunda ley de Newton, que me dice que cambia la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, P, que es masa por velocidad, la masa es constante, sale de la derivada y me queda masa por dB de t,
Esto es igual a masa por aceleración. Atención con esta ecuación, ¿no? Cuando en física, los que van a ver, como les digo, los que van a ser ingenieros, después van a ver casos donde la masa cambia, entonces tienen que aplicar la ecuación de forma diferente. Aquí la masa, en el problema que vamos a hacer acá en física 1, la masa no cambia, entonces la masa es constante, sale de la derivada y obtengo la ecuación de fuerza neta, ¿no? Y la tercera ley, casi que lo dije antes con lo del bate y la pelota, son fuerzas que se presentan, se explica que las fuerzas, o sea, ¿cómo les digo? Si actúa sobre un cuerpo va en un sentido, si actúa sobre en otro cuerpo en otro sentido, pero tienen la misma dirección y el mismo módulo, ¿no? Entonces, una fuerza, las fuerzas al interactuar sobre un cuerpo, varias fuerzas, yo siempre tengo que hallar la suma de todas esas fuerzas. Y eso es lo que se llama acá fuerza neta. Y esa fuerza neta, como les decía, es la que si es cero, la velocidad es constante. Si es distinta de cero, hay aceleración. Y en el caso de la tercera ley, es el principio de acción y reacción. Para resolver un problema por las leyes de Newton, lo primero que hacemos es un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Es representar todas las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo. Lo aislamos y dibujamos todas las fuerzas. Fuerzas externas a ese cuerpo. ¿Bien? Y eso se llama diagrama de cuerpo libre. Es lo primero que se hace y es toda la primera pregunta del examen casi siempre es el diagrama de cuerpo libre. Acá tenemos ejemplos típicos de diagramas de cuerpo libre. Un bloque sobre otro y los dos bloques sobre una mesa. Si yo analizo solamente al bloque M1, ¿con quién interactúa M1? ¿Con quién está interactuando M1 para ustedes? Se me fue la luz, espero que no se vaya la llamada. Ajá. ¿Con quién interactúa M1? Para ustedes. Con M2. Uh-huh. ¿Con alguien más? Sí, con M2. Uh-huh. César, bien. Jorge, bien. ¿Con la mesa interactúa M1? No, exactamente que no. M1 interactúa con M2 y con la Tierra porque estamos en la Tierra. Entonces, sobre M1 solamente deben haber dos fuerzas. La que hace M2 sobre M1 y la Tierra, que en este caso es el peso. Fíjese que M1 está sobre M2. Entonces acá, como es una fuerza perpendicular entre ambas superficies, no se está moviendo, entonces esta la vamos a llamar la normal 1. ¿Ok? Y M1G. Ahora veamos a M2. M2, fíjense, aquí en este caso M2 es diferente, porque M2 está interactuando con quién. Allí se ve clarito a quién está tocando M2. M2 está interactuando ¿con quién? Con la mesa y con M1. Perfecto, Andrea. Entonces, deben haber mínimo dos fuerzas sobre M2, que es la de que hace M1 sobre M2 y la que hace la mesa sobre M2. Y allí están dibujadas, ¿no? Fíjese que esta N1 que yo tenía acá sobre M1 en color verde hacia el techo, acá la dibujo hacia la mesa, pero del mismo color porque tiene la misma dirección, el mismo sentido, pero con signo contrario. La normal 2 es la que hace la mesa sobre M2. Y el peso. ¿Peso por qué? Porque estamos en la Tierra. Entonces, el bloque M2 interactúa con tres cuerpos. ¿Con quién? Con M1, con la mesa y con la Tierra. Por eso tenemos allí tres fuerzas. 1, 2 y 3 fuerzas. Este sería el diagrama de cuerpo libre ¿de quién? De M2. Fíjense que sobre la mesa, ¿quién interactúa? Solamente el bloque A. ¿Okay? Entonces sería la normal. Este caso es muy distinto. El bloque ahora está siendo A empujado por una mano y el bloque A empuja al bloque B.
¿Qué fuerzas actúan sobre cada uno? O si yo les pregunto el diagrama de cuerpo libre, vamos a hacer el de B. B en este caso está interactuando con quién. ¿Con quién interactúa B? Con la mesa, interactúa B. Sí, ¿y con quién más? ¿Con quién más interactúa B? Con MA, muy bien. Pero, ¿y con la mano? B interactúa con la mano. No. Entonces vamos a ver cómo queda el diagrama de cuerpo libre de B. Lo tengo. No, no me lo hicieron aquí. Si yo dibujara las fuerzas que actúan sobre B, entonces sería la de la mesa hacia arriba, que sería la normal B. El peso porque está en la tierra. Y la normal, en este caso, la normal B que hacia arriba, el peso que va hacia abajo, y MA que lo está empujando, MA sobre B que lo está empujando hacia dónde? Hacia la izquierda de ustedes. ¿Ve? Aquí me hicieron el diagrama de cuerpo libre, fue de MA. Si A actúa sobre B, B actúa sobre A. Entonces con signo contrario, que es esta roja. La mano se actúa sobre A. Entonces sería, la está empujando hacia la izquierda. La mesa sobre MA sería la normal y el peso de A. ¿Ok? Si lo hacemos sobre B, es como les dije, esta normal hacia el otro lado, la normal que es otra normal B, que es la de la mesa, y el peso de B. ¿Queda claro esto o alguna pregunta? Sí, sí, Andrea, eso es correcto. Todos estos problemas que les estoy explicando, no hay, no hay fuerza de roce. Por eso no la dibujamos. Se supone que todas las superficies son lisas. ¿Ok? Y muy buena la pregunta. Muy bien. Siempre es bueno preguntar. Creo que eso lo decía aquí. Vamos a ver aquí. No, no lo dice. Pero sí son superficies absolutamente lisas. ¿Ok? Son superficies lisas. Ahora ve, la primera ley. El niño está en reposo, sigue en reposo, si no hay ninguna fuerza que viene a interactuar con él, ¿no? No puede cambiar su estado de movimiento a menos que haga una fuerza. Generalmente uno se apoya en el piso y es fuerza de roce para poder levantarse, ¿no? Si voy en una camioneta en la parte de atrás y la superficie es lisa y la camioneta se mueve, seguramente me voy a quedar allí, ¿ok? Exactamente donde estoy parada, ¿ok? Si la camioneta se mueve, pues chocaré con la cabina. Por eso la superficie de las camionetas generalmente son rugosas, para que haya fuerza de roce, ¿no? La segunda ley, como les dije, es el que si hay una fuerza neta, me produce una variación en la cantidad de movimiento. Y esas fuerzas netas, si la masa es constante, es masa por aceleración, ¿no? Veamos este ejemplo, es muy bonito, que es de una carreta que está siendo alada por un caballo. Aquí hay una tensión. A ver, muchachos, mosca con esto. Siempre que haya una tensión, dibújenla siempre saliendo de los cuerpos, independientemente para dónde vaya. La tensión siempre se dibuja saliendo de los cuerpos, ¿ok? Entonces, si hacemos el diagrama de cuerpo libre miramos, sería tensión saliendo. ¿Para dónde? En este caso, está pintada, fíjense, en rojo. Aquí sí tiene que haber fuerza de roce, está en una superficie rugosa. Acá va contraria al movimiento. ¿Por qué? Porque en este caso es la que hace que esto se mueva. La normal, que es la que hace
el piso sobre las ruedas y el peso de la carreta. ¿Ok? Hacia dónde acelera, hacia dónde va la tensión, ¿no? Fíjense que, si en una pregunta de teoría como las que me preguntaron hace rato, si te preguntan, ¿el caballo está actuando sobre la carreta, verdadero o falso? ¿Qué responderían? Desde el punto de vista de la física. Falso, eso es correcto, César. ¿Por qué? Porque la que está actuando sobre la carreta realmente es la cuerda. Y por eso lo que se dibuja es una tensión. Entonces, fíjense, sumatoria de fuerzas en X. Aquí dijimos que tensión lo colocó positivo, menos fuerza de roce en la fuerza neta en dirección X, ¿no? Y normal menos peso en la fuerza neta en dirección Y. Sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X, sumatoria de fuerzas en Y, masa por aceleración en Y. Evidentemente no aceleran el eje Y, entonces allí la aceleración en Y es cero. Tercera ley de Newton, la fuerza que le hace BA es la misma que le hace A B, pero con signo contrario. Eso lo vimos con los bloquecitos, ¿no? A ver, esto es muy típico, ¿no? Tenemos un gordo y un flaco y se empujan. Están en una superficie lisa. Vamos a suponer los dos. Se empujan. ¿Quién hace más fuerza, el gordo o el flaco? ¿Qué creen ustedes? El gordo, dice María. Sí, eso es lo que uno inmediatamente, eso es como cuando yo tenía un Volkswagen, mi primer carro fue un Volkswagen. No sé si ustedes lo recuerdan. Fabiano dice que el flaco. Si un camión choca con un Volkswagen, ¿quién hace más fuerza? ¿El camión o el Volkswagen? El camión. Sí, muy típico también decir eso. Bueno, como ustedes ya son expertos en física. Ambos hacen, el camión le hace la misma fuerza al Volkswagen que el Volkswagen al camión, al igual que aquí. El flaco le hace la misma fuerza al gordo y el gordo le hace la misma fuerza al flaco, pero con signo contrario. Porque si no, entonces estamos en contra de la tercera ley de Newton. ¿De acuerdo? ¿O tienen dudas? ¿Mm? ¿Alguna duda? ¿Por qué? Fíjense qué pasa. Ustedes piensan que el camión hizo más fuerza. Es la misma. Lo que pasa es que el camión es más resistente. Tiene materiales seguramente más duros, más fuertes, ¿no? Y en este caso el flaco quizás es más débil, pero igualito, la misma fuerza que recibe el flaco es la misma que hace el gordo, pero el gordo seguramente va a tener más resistencia, ¿no?, a moverse o a ser golpeado. ¿Ok? Claro con esto, porque si no, entonces estamos violando la tercera ley. La misma fuerza que le hace el gordo al flaco es la mismita que le hace, fíjense, el gordo recibe la misma fuerza que el flaco, pero con signo contrario. Y esa fuerza, pues en módulos son iguales, en valor. ¿Bien? Vamos a ver lo de la fuerza de roce, esto es importante. Tenemos dos fuerzas de roce, la estática y la cinética. Estática significa que no hay movimiento entre los dos cuerpos y cinética significa que sí hay movimiento, ¿no? La fuerza de roce estática va aumentando, ¿ok?, hasta que hay movimiento. Generalmente cuando ustedes empujan una nevera, ustedes ven que al principio tienen que hacer más fuerza, ¿verdad? Estamos en la zona estática hasta que ella se mueve. Allí entramos a la zona cinética. Entonces, la fuerza de roce estática es estático por la normal, ¿no? Y la fuerza de roce cinética es cinético por la normal, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, vamos a suponer, este lo hacen ustedes en laboratorio, que colocan un bloquecito en un plano inclinado. Entonces le preguntan qué fuerzas están actuando sobre el bloquecito. Como está en un plano inclinado, aquí tenemos una normal, ¿ok? Si el bloque no se mueve, se queda ahí quietico, ustedes lo pueden hacer allí levantando, colocando algo arriba de un cuaderno o de algo así, lo empiezan a levantar y ven que no se mueve.
Entonces, andiendo por el plano inclinado, ahí la fuerza de roce estática máxima, si él no se mueve, claro. Y el peso que es perpendicular a la Tierra, ¿no? A la Tierra que está acá, perpendicular, y la normal. Este peso, generalmente, ¿qué hacemos? Se descompone en dos, componente en X y componente en Y. ¿Quién es X? X siempre es paralelo al plano y Y perpendicular a ese plano, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿ok? El diagrama de cuerpo libre. Fuerza, el peso en X, el peso en Y. ¿Ok? Y así hallamos el ángulo. No sé si tienen dudas con esto. Tienen que tener mucho cuidado con los ángulos, ¿no? Allí es donde se explica claramente que el ángulo que forma el eje X con el peso es realmente el ángulo, mismo ángulo del plano inclinado, ¿no? ¿Sí lo ven, no? Este ángulo de 30 grados es el ángulo, perdón, que forma el eje Y, perdón, con el peso, ¿ok? Y el complemento a 90 grados es el que forma con el eje X, ¿ok? Bien, entonces tenemos fuerzas en X, peso en X, menos fuerza de roce, ¿ok? Que es mg seno de 30. ¿Por qué seno de 30? Porque es el opuesto, ¿no? Seno de 30, cateto opuesto. Seno es cateto opuesto entre hipotenusa, ¿no? Mg seno de 30 menos fuerza de roce estática igual a masa por aceleración en X. Y en Y, como no hay movimiento, normal menos mg coseno de 30, que es el adyacente, por masa por aceleración en Y. Y en este caso, si no se mueve, la aceleración en Y es cero. Si no se mueve en X, la aceleración en X es cero. ¿Okay? Para que no se mueva, entonces aquí tenemos cómo lo hallamos. Si todo esto es igual a cero, la fuerza de roce estática máxima es mg seno de 30, la normal es mg coseno de 30 y fuerza de roce es nu por la normal. Y así hallamos el coeficiente de roce estático. Ahora, si se mueve, entonces sí habrá aceleración en X, pero en Y sí no hay aceleración porque no se mueve en el otro plano. ¿Okay? Y podríamos entrar a la región cinética, que como les decía, eso se ve muy claramente cuando nosotros estamos tratando de mover una caja muy pesada sobre un piso. Al principio nos cuesta bastante y después que se mueve, pues es más fácil. La interesante es moverla, ¿no? Y allí entramos a la zona de fuerza de roce cinética. Acá hay otro ejemplo, ¿ok? De un bloque de masa 2 kilogramos con velocidad de 8. Después de desplazarse 20 metros se detiene, o sea que aquí hay una aceleración. Entonces, si hay aceleración y si se mueve a la derecha y dice que se detiene al final, significa que es movimiento uniformemente retardado. Entonces hay aceleración, ¿no? Y es movimiento desacelerado o retardado, ¿no? La fuerza de roce cinética sabemos que es nu cinético por la normal. Hacemos diagrama de cuerpo libre. Normal menos peso, fuerza de roce cinética. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. La fuerza en X es solamente la cinética y es negativa, por eso la aceleración da negativa. Y en Y tenemos la normal y el peso. La normal es igual al peso, en este caso, porque es un plano horizontal. Y acá tenemos cómo se resuelve. Teníamos la aceleración, esto sí lo hacen por las ecuaciones que vimos en el tema 1. Vemos que la aceleración es 1,6. Con esto yo puedo hallar la fuerza de roce cinética, 2 por 1,6, masa por aceleración. La normal la puedo conocer si tengo el peso y con esto hallo el coeficiente de roce cinético. De todas maneras, ustedes lo pueden analizar con más calma. Pero con estas dos ecuaciones yo puedo hallar el coeficiente de roce cinético entre dos cuerpos. Algunas veces se los dan o algunas veces se lo piden. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Dudas, preguntas? Profe, no se le olvide pasar la encuesta por el grupo. ¿Perdón?
No se le olvide a usted pasar la encuesta por el grupo para que usted pueda ver los resultados. No te escucho bien. Repite, por favor. Realizar la encuesta por el grupo, como para que usted como administradora la pueda realizar. Pero si no me equivoco, profe, los resultados son como anónimos. O sea, creo que los puede ver quien creó la encuesta. Ah, ok, profe, excelente. Profe, ¿por qué en algunas ocasiones, bueno, en los diagramas de cuerpo libre hay una flecha que apunta hacia arriba?
Pero fíjate, por ejemplo, en el del muchacho, hay un NM que apunta hacia arriba, en la silla. Pero tiene algún tipo de valor.